Buenas tardes, hermanos. Para comenzar con la primera palabra que dijo el Señor Jesucristo cuando ya estaba crucificado, lo tenemos en Lucas 34, 23-34, que dice lo siguiente: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Esta palabra, primer palabra mencionada por Jesucristo, mi Señor, nos habla de su personalidad, nos habla de su ministerio aquí en la tierra y nos permite conocer lo que hoy tenemos. Él empieza con algo muy importante que todos tenemos una vez que hemos puesto la fe en Jesucristo: perdón. Cuando leemos la Biblia y cuando encontramos versículos tan hermosos, por ejemplo Juan 3:16, donde nos dice que tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Justamente en este momento de la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos lo demuestra, nos habla del amor. Estamos viendo por un lado la necesidad del hombre, que estaba echándose suéteres para quedarse con la pertenencia, las pocas pertenencias que le quedaban a mi Señor Jesucristo. Pero por otro lado, vemos a Jesucristo impasible, cumpliendo la voluntad del Padre. Si vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:7 encontramos lo siguiente, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Por qué habla de gracia? Porque no lo merecemos. Las personas que estaban ahí en frente del Señor crucificado no merecían ese perdón. No lo dio porque lo merecieran, porque era algo especial. Lo dio porque Él en su voluntad lo tenía previsto. Solamente en Él hay perdón. Ese perdón necesario para tener vida eterna. Entonces hay que imaginar ese escenario para poder nosotros ser agradecidos. No estaba Él en ese momento en un trono sentado diciendo te perdono. No, estaba en una cruz, el lugar más humillante en ese tiempo, cargando con mis culpas y las tuyas. Y lo único que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí es cierto, somos ignorantes. Cuando tú vas y tocas una puerta, te encuentras con ignorancia, y solamente la persona que reconoce su necesidad va a acudir al Padre por medio de Jesucristo con fe. Va a reconocer que es un pecador y va a decir: perdóname. No sabía lo que hacía en mi vida. No sabía que mi vida era realmente un desperdicio. Por eso es tan importante, hermanos, reconocer que ese perdón que Dios dio, que mi Señor Jesucristo dio en la cruz, que es el perdón de Dios, tiene un contexto en toda la Biblia para llegar a este momento. También en el mismo Efesios, en 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es la altura que debemos de tener estos tiempos de reflexión? La Semana Santa no es para irme a la playa a pasear, o sea, eso cualquier día del año lo puedes hacer. Estos tiempos que estamos celebrando, estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo por nosotros y su resurrección, y en este momento especialmente su muerte, debemos de valorarlo tratando de imitar lo mínimo, ya no digamos lo máximo, a mi Señor Jesucristo, siendo capaces de ser santos como Él es santo. Ese perdón que aún hoy yo no merezco, ese perdón que tú no mereces, ese perdón que costó la sangre, la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ese perdón que aún en las circunstancias más terribles Él volvió los ojos y nos lo dio, nos lo regaló. Hoy reflexiona, hermano, porque tenemos redención. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por su sangre.
Algunas personas con las que me he acercado yo a platicar sobre esto, dicen, ustedes son muy sanguinarios. Hablan de la sangre de Cristo. Claro. Fue un precio muy caro pagado por mí. Jesucristo, y con esto termino, hermanos, nos dio el regalo más precioso que nadie puede dar. Y lo que nos están invitando por medio de Pablo, tanto en Colosenses, en Efesios y en muchas cartas que Pablo dice, es esto. Hay que aprender a perdonar, así como Jesucristo lo hizo. Y no importa tus circunstancias, hermano. Si Jesucristo lo hizo es porque a Él es a que tenemos que imitar. Que Dios los bendiga, hermanos. Que pasen buen día. Hermanos, buenas tardes. Continuamos con la segunda palabra. Vamos al Evangelio de Lucas 23, 35 al 43. La gente, por su parte, se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, y le ofrecieron vinagre, y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres de la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Hermanos y amigos, del Evangelio 39 al 43, este pasaje nos muestra a dos ladrones crucificados junto al Señor Jesucristo. Mateo 27, 44 nos da información de estos ladrones y nos dice que ambos ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero el Evangelio de Lucas que acabamos de leer, tenemos mayor información y podemos ver que uno de los ladrones no se arrepintió de sus pecados, porque insultaba a Jesús y de forma hasta burlesca lo retaba que se salvara a sí mismo y que los salvara a ellos. Petición que no respondió al Señor Jesucristo. Veamos ahora el segundo ladrón. Este pasaje nos muestra que se arrepintió y reconoció su pecado y era justo el castigo que estaba recibiendo. Y reconoció que él estaba en la cruz, era el Salvador, a quien con un corazón sincero le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Petición que fue respondido por el Señor Jesucristo, diciéndole y asegurándole que estaría con él hoy mismo en el paraíso. Quiero resaltar, este pasaje nos muestra la gracia de Dios. Efesios 2:8 nos dice que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. El pasaje de Lucas nos muestra que la salvación efectivamente es por fe en el Señor Jesús. Las obras buenas, aunque todo cristiano debemos hacerlas, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero estas no son para salvación. Los vemos en el ladrón
que se arrepintió y no tuvo oportunidad de bajar en la cruz para hacer buenas obras. Sin embargo, el Señor Jesucristo le aseguró que estaría con él y hoy mismo en el paraíso, y esto es posible solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si usted está viendo este video en este momento, está confiando en sus obras, en las cosas que usted puede hacer para que Dios le perdone, quiero invitar a que reciba la salvación por medio de la fe del Señor Jesucristo. Quiero invitarle que ponga su confianza únicamente en el Señor Jesús, para que usted, al igual que el ladrón, reciba el perdón de sus pecados. Por el momento es todo, hermanos, y que Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las 7 palabras de Cristo. Vemos la tercera palabra en Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué creen ustedes que Jesús escogió a Juan? Porque Juan era digno de confianza y porque Juan amaba a Jesús y lo demostraba. Otra pregunta más. Si estuvieras en su lugar de Juan, ¿crees que Jesús te podría encargar a su madre? Jesús estaba hablándole a Juan de que tomara a María como madre para que la sustentara económicamente. Sin embargo, Jesús estaba dando una enseñanza de honrar a nuestros padres y honrar a nuestras familias. Físicamente, preocuparnos por ellos. Y esto da a entender esta palabra. Jesús se estaba preocupando del sustento físico de su madre. Por eso le dijo a Juan: «Aquí tienes tu madre, encárgate de ella». Y esto nos enseña de que nosotros también debemos honrar a nuestros padres. De mi parte, hermanos, que tengan buena tarde, Dios les bendiga y hasta pronto. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46 nos dice así: «Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y aquí podemos ver que ya Jesucristo estaba en la cruz. Jesucristo ya había sufrido suficiente. Él había sido lacerado, Él había sido golpeado, Él había sido crucificado. Mas sin embargo, el sufrimiento más grande que Él pudo haber padecido fue el cargar con nuestro pecado en aquella cruz. El versículo 45 nos dice: «Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad». Y es algo anormal, ¿verdad?, que un día a las 12 de la tarde esté oscuro. Era algo que no sucedía. Algo anormal estaba sucediendo, pues Jesucristo estaba llevando tu pecado y mi pecado. Versículo 46 dice: «Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53, 6 nos dice así: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y este pasaje de Isaías nos muestra el sufrimiento de Cristo, una profecía de lo que iba a suceder con Él. Él llevó nuestro pecado, Él pagó nuestra culpa, y esta es una de las razones principales por las cuales Dios lo desamparó. Vamos a ver más adelante eso.
Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y bueno, Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Es por eso que Jesucristo vino y murió por nosotros. Es por eso que Él pagó en la cruz por nuestro pecado. Versículo 46, como ya habíamos leído, Él mismo grita con fuerza y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas palabras Jesús las citó y son las mismas palabras que encontramos en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sucedió esto? Pues el versículo 22 lo revela del mismo Salmo. Vamos allá. Salmo 22 dice así. En el versículo 3 dice, porque tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel, porque tú eres santo. Y esta es la razón por la cual el Padre desampara a Jesucristo hombre, porque Él estaba llevando y cargando nuestro pecado. Y Dios es santo. Dios es santo, santo. Por nuestro pecado merecemos estar separados de Dios por la eternidad, pero Él pagó nuestro pecado. Y al momento de poner nuestra confianza en la persona de Dios, del sacrificio que hizo Jesucristo a nuestro favor, podemos tener la cercanía. Ya no vamos a estar separados de Dios. Él no nos va a dejar. Él mismo nos dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Romanos 8, 37 al 39 nos muestra cómo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y empieza a decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hubo un momento en el cual Jesucristo fue desamparado, pero porque llevó nuestra culpa, porque llevó nuestro pecado, para que nosotros podamos estar cerca de Él. Buenas tardes, hermanos. Siguiendo también con las importantes palabras que dijo Jesucristo momentos antes de entregar su vida. Una de ellas fue la quinta palabra que dice en Juan 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Vemos aquí, hermanos, amigos, que entre el versículo 27 y el versículo 28 tenemos indudablemente las 3 horas de tiniebla, desde mediodía hasta las 3 de la tarde aproximado. Fue durante ese tiempo que Jesús fue abandonado por Dios. Y vemos que fue abandonado, ¿por qué? Por la pena de nuestros pecados, ¿verdad? Y su clamor de Jesucristo, tengo sed. Y aquí vemos, hermanos, amigos, que Jesucristo tenía una sed física. ¿Por qué? Por la intensidad de la crucifixión. Sabemos que Jesucristo había perdido mucha sangre. Y eso conlleva a que humanamente, cuando nosotros tenemos esa pérdida, ¿qué es lo que pasa? Nos deshidratamos, los labios se secan, hay muchas cosas que pasan en ese momento. Y Jesucristo, como humano, Él dijo, tengo sed, una sed física.
Pero también, hermanos, amigos, Jesucristo nos recuerda que más intensa que su sed física, padecía una sed espiritual, ¿verdad? Pero eso la padecía ¿qué? Su preocupación era porque la padecía el ser humano, el hombre, y realmente él hablaba también de esa sed espiritual. Le preocupaba la condición del humano, le preocupaba la condición del hombre. Y aquí, cuando él dice también tengo sed, era para que se cumpliera la Escritura. Y todo esto tenía que pasar, hermanos, porque la profecía se estaba cumpliendo. Pero también, este mensaje, hermanos, que nos da Jesucristo, es una gran lección para nuestra vida, ¿sí? Para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a tener sed, ¿sí? Pero de aquellas cosas que nos deben de acercar más a Jesucristo. Tenemos que tener sed de amor, tenemos que tener sed de paz, tenemos que tener sed de tranquilidad, tenemos que tener sed de justicia divina. De eso también nos habla el Señor Jesucristo en esta palabra, de que tenemos que tener sed de justicia divina, ¿verdad? Pero también tenemos que tener sed de amor por su palabra. Pero hay muchas cosas, hermanos, que realmente no podemos entender. Pero lo que sí nos queda de ejemplo en este pasaje, como otros, que es muy claro, que tenemos que tener sed. Pero ¿saben? Una sed de llevar una vida conforme a la voluntad de Jesucristo, ¿sí? De esa sed también nos habla, hermanos. Y esa sed es la que a muchos de nosotros nos hace falta. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, porque Él lo dijo: tengo sed. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros ya estamos saciados? ¿O cuántos de nosotros nos estamos muriendo de sed? Buenas tardes, hermanos. Aquí continuando con las 7 palabras del Señor Jesús, continuamos con la sexta, donde Jesús habla en Juan 19:30, dice: todo se ha cumplido. Al estudiar un poco de esta palabra, lo que puedo yo entender es cómo Jesús en todo momento fue obediente. Sin dudar en ningún momento, Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. También podemos ver cómo Él en todo momento fue obediente a su Padre, no dudó para nada en dar su vida para el rescate de nosotros. Y para que este sacrificio fuera realizado, tuvo que dar su vida a Él para que pudiéramos ser salvos para el perdón de mis pecados y de todos nosotros. También puedo entender ahí cómo fue Él humillado, golpeado, insultado, y cómo pudo Él aceptar todas estas burlas, ¿no? Al gritarle, que le gritaban a Él que se bajara, que si realmente era el Hijo de Dios, que se bajara, ¿no? Para ver esto. La pregunta aquí es, ¿pudo bajarse Él de la cruz? Claro que sí, hermanos, pudo Él bajarse, pero aquí vemos su gran amor, que Él en todo momento, como dice la Escritura, Él entregó su vida para poder tener vida eterna a nosotros, ¿verdad? Y como también dice la Escritura, al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador. Y era necesario que Él fuera crucificado ¿para qué? Pues para que nosotros tuviéramos la fe de tener vida eterna, ¿no? Y que en esta fe, si no Él no hubiera resucitado, nuestra fe fuera en vano, ¿no? También, como nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Y también en Mateo capítulo 27, versículo 51, que nos dice: en ese momento la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros
y muchos santos que habían muerto resucitaron saliendo de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aquí con esto podemos ver cómo esa seguridad para nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Él, pues nos da la seguridad, ¿verdad?, que tenemos vida eterna. Con esto, hermanos, yo los invito a poner su fe únicamente en nuestro Señor Jesucristo, que no pongamos nuestra fe ni en esfuerzos humanos, ni en religiones, ni tradiciones humanas, solamente por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como lo mencionó nuestro hermano en el pasaje anterior, en la palabra anterior, donde mencionó en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia nosotros hemos sido salvados mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Esto me queda muy claro del hermano, nuestro pastor Ricardo, donde él en un tiempo me habló de este versículo y llegué yo a entender lo que es nuestra fe en Dios, ¿no? Poner nuestra fe en Él. Que yo antes creía que era como para yo tener la seguridad de ir al cielo como una balanza, ¿no? Que si hacía más obras, depende de mis obras, como una balanza. Si tengo más obras buenas, voy al cielo, o menos obras malas, pues voy al infierno, ¿no? Con esto, en este versículo podemos tener la seguridad que es por fe y no por obras. Así que lo invito a poner su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme en sus Biblias a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. Esta fue la séptima palabra del Señor Jesucristo en la cruz. Al estudiar este versículo me hice la pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo mencionó 7 palabras? ¿Por qué no mencionó una cantidad mayor o menor de palabras cuando estuvo en la cruz? Para responder esta pregunta, vayamos al libro del Génesis, donde encontramos la creación de los cielos y la tierra. En el capítulo 1 y 2 nos dice que el Señor hizo la creación en 7 días. Cada uno de los días el Señor consideró que era bueno lo que Él había creado. Incluso en el 6º día el Señor consideró que era muy bueno. Y en el 7º día el Señor reposó. Esto nos muestra que el Señor hizo en 7 días los cielos y la tierra de forma perfecta. No había nada que agregar. Todo estaba completo y perfecto en la creación. Después de la caída del hombre, es decir, después de que el hombre pecó, la creación perfecta de Dios fue dañada por el pecado. La relación perfecta del hombre con Dios estaba interrumpida por el pecado. ¿Qué podría hacer el hombre para restaurar su relación con Dios? En la carta a los Romanos, capítulo 6, 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9, 22 nos dice: pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Podría el hombre imperfecto ofrecer un sacrificio perfecto? ¿Podría derramar sangre perfecta para el perdón de su pecado? Claro que no. Así como la creación de Dios fue perfecta, completa, y en el 7º día reposó, esta 7ª palabra nos muestra que el sacrificio ofrecido por Jesús para el perdón de los pecados de la humanidad fue un sacrificio perfecto. Nuestra expiación está completa. No hay nada que agregar. Romanos 5:6 nos dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nosotros no podíamos salvarnos. Dios tuvo que venir a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo para vivir entre nosotros y en el tiempo señalado morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados.
En esta séptima palabra que leímos en Lucas 23:46, podemos ver que el Señor Jesucristo siempre tuvo el control de su muerte. No lo mataron los romanos, ni tampoco los judíos religiosos que lo acusaron. En Juan 10:18, el Señor Jesús nos dice, en cuanto a su vida, Él nos dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Todos los golpes, todo el castigo físico, las ofensas, burlas recibidas por el Señor Jesucristo no pudieron derrotarlo, no pudieron callarlo. Vemos que el Señor Jesús estaba en la cruz y exclamó con fuerza. Observen esta palabra, Él no exclamó con debilidad, Él exclamó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Aquí el Señor Jesús nos enseña que nosotros también podemos llamar a Dios, lo podemos llamar Padre, encomendar nuestro espíritu a Él. Juan 1:12 nos dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para poder llamar Padre a Dios, debemos obedecer lo que nos dice este versículo. Juan 6:40 también nos dice, porque la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Debemos recibir y creer en el Hijo de Dios. En la cuarta palabra, nuestro hermano nos expuso y nos mostró que cuando el Señor Jesucristo estaba cargando con los pecados de la humanidad, no pudo decirle a su Padre, Padre. A Él le dijo, Dios mío, Dios mío. Por lo tanto, tú que en este momento estás viendo este video y no has recibido, no has creído en el Hijo de Dios, es decir, no has puesto tu confianza únicamente en Él para tu salvación, para el perdón de pecados, tal vez estés confiando en una religión, en un hombre, en una mujer, o confías en tus obras. Permíteme decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, tú no puedes dirigirte a Dios como Padre, porque tristemente no eres su hijo. Si estás en esta situación, te ruego que tomes la decisión que marcará un cambio en tu vida por toda la eternidad. Obedece a Dios, pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo, y así el Padre te dará la potestad de ser su hijo. Podrás gozar del perdón de pecado que se recibe solamente por la fe en Jesús, y podrás descansar en Él por toda la eternidad, como nuestro Señor Jesús descansó en esta séptima palabra.